somos sacerdotes para Dios nuestro Padre. Y eso implica que el centro es la adoración que debemos otorgarle al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, si tú estás en tu trabajo pegando ladrillos, no sé si conocen a alguien que hace ese trabajo, pero lo está haciendo como siervo del Señor. Si tú estás cultivando, sembrando o cosechando, tú lo estás haciendo como siervo de Dios. La actitud y el cuidado que tú tienes que tener tanto en estudiar la Escritura, fíjense lo que estoy diciendo. Si tú eres de aquellos que trabajan en Chick-fil-A o haciendo hamburguesa o cualquier área de tu trabajo, es el mismo cuidado que debe tener el hombre que expone las Escrituras. Enfrentar el trabajo como si fuera un servicio para el Señor. Porque la Escritura nos dice que cualquier cosa que hagas, lo hagas como para el Señor. Ya, esta cosa me está... A ver si me resulta ahora. Ya. Entonces, pero vamos a Hebreos capítulo 2. Y como dice el PowerPoint que está ahí al lado, el título es No descuidemos una salvación tan grande. El versículo 1 comienza diciendo, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y aquí la pregunta es, ¿qué significa deslizarse? Y fíjense, esa respuesta se encuentra en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. ¿Cuándo nos deslizamos? Cuando nos olvidamos que el centro de todo y que la autoridad de todo la tiene Cristo. ¿Ya? Cuando, como dije el domingo pasado, cuando tenemos problemas escuchamos voces, cuando tenemos enfermedades nos angustiamos, cuando enfrentamos situaciones difíciles empezamos a decir casi como que el Señor no está con nosotros. Entonces la pregunta es, ¿qué voz estás escuchando? Si estás diciendo que las circunstancias tienen más autoridad que Cristo sobre mi vida, entonces te estás deslizando. Cuando estás diciendo que ya sea tus deseos, tus pasiones, tus sueños, los tuyos tienen más autoridad que Cristo sobre tu vida, estás deslizándote. Eso lo tienes que tener claro. Esta cosa no está funcionando, la voy a apagar. Sí, está yendo a cualquier lado, se está deslizando. Esta cámara debería tener el centro en mí, pero está buscando otro centro. Eso se parece a tu vida. ¿Ya? Entonces, si ves desenfocado esto, es que parece que el Señor también habla a través de esta circunstancia. El asunto es que en la medida que tú cambies el foco de Cristo, te deslizas. En la medida que te preocupes más de cualquier otra cosa que no sea Cristo, te deslizas. Y desde ahí tienes que leer todo lo que viene. La prioridad es Cristo. La prioridad es Cristo. Y si cambias de prioridad, si pones otra cosa en tu prioridad, entonces vas a girar alrededor de otra cosa. Entonces dice, ¿por qué? Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído. ¿Por qué? Porque si no atendemos lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos, nos vamos a deslizar. Versículo 2. Todo esto, este desliz es una deriva silenciosa. No ocurre como todos se dan cuenta. Es como la mujer con flujo de sangre. La mujer, la clase que vimos hoy día en la mañana, a la mujer la mujer nunca dijo
que estaba con flujo de sangre. La mujer apareció y estaba con flujo de sangre. Pero ese no es una buena aplicación. Lo que quiero decir, que tu caída, mi caída, no es de la noche a la mañana, es suave. ¿Ya? Poco a poco. Pero ¿con qué empieza? Empieza con esto, porque no atendemos a lo que hemos oído, a lo que hemos aprendido, a lo que hemos leído. Versículo 2, porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. Cuando tú lees justa retribución, algunos hermanos tienden a pensar que ese versículo está hablando de pérdida de salvación. Les tengo que decir que no. Este versículo está hablando de que hay una justa retribución. Nada más. ¿Cómo nada más? No dice pérdida de salvación. Dice que si tú desobedeces, hay una justa retribución frente a la desobediencia. Hay una retribución. Hay una cosa que se llama siembra y cosecha. ¿Ya? Y esto no significa pérdida de salvación. Es, ante tu desobediencia, vas a experimentar en tu vida una disciplina de parte del Señor que es justa, que se te avisó. No es que puedas decir, es que a mí nadie me dijo. No, hay una justa retribución frente a la desobediencia. Pero ¿cuál es la razón de la desobediencia? La razón de la desobediencia empieza porque hemos perdido el foco o nuestra mirada la hemos apartado de Cristo y su autoridad. Todo empieza, todas nuestras caídas comienzan en perder de vista a Cristo y su palabra. ¿Comprenden? Es como cuando tú te preocupas más de cualquier otra cosa y le prestas atención más a cualquier otra cosa que sea Cristo, vas a deslizarte. Y eso implica que vas a dejar de verlo a Él y tu vida lo va a reflejar. El versículo 3, entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuándo la descuidas? Hermanos, lamentablemente somos de aquellos que hemos descuidado la salvación. Y eso lo hemos visto en nuestras vidas. La palabra confirmada del Señor mismo testifica por los que oyeron y respalda, inclusive Dios respaldó su palabra con señales, prodigios y dones. Eso nos dice el versículo 4. Fíjense, leo el 3 y el 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ya me refería ahí que el descuidar la salvación tan grande es sacar de tu concentración, de tu mirada, sacar a Cristo. Si tú sacas a Cristo, tú descuidas tu salvación. ¿Eso implica perder la salvación? No, significa que la salvación que tú tienes que cuidarla, como tu auto, como tu casa, que sigue siendo tuya. Pero tienes que cuidarla. Tienes que cuidar a tu esposa, la relación que tienes con ella. ¿Sigue siendo tu esposa? Sí, pero tienes que cuidarla. Tienes que cuidar a tus hijos. No descuides a tus hijos. Lo descuidé. ¿Eso implica que lo perdí? No. Tienes que cuidar de ellos. Lo mismo es con nuestra salvación. ¿Cuándo descuidamos la salvación? Cuando dejamos de mirar a Cristo. Bueno, versículo 3 de nuevo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si tú descuidas la salvación, va a haber una justa retribución, una justa disciplina, la cual, dice el versículo, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor Jesucristo, en este caso, continúa diciendo, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Ok, Dios testifica.
envió a Jesús. Él habló. Jesús murió en la cruz, ascendió, envió al Espíritu Santo y los que fueron testigos de ello testificaron, hicieron milagros, estuvieron dispuestos a morir por aquello. Y estando en esa situación, murieron para mantener su palabra. Ok. Consideremos esto, hermanos. Dios hizo todo esto. ¿Cómo podemos descuidar la salvación? Tú descuidas la salvación al dejar de prestar atención a Cristo y su palabra. ¿Pero cómo? Si Él hizo lo que hizo. Bueno, somos tan que la descuidamos. Y prestamos oído a otras palabras y dejamos de mirar a Cristo. Y cuando dejamos de mirar a Cristo, nuestra carne automáticamente comienza a mirar otra cosa. Dejar de mirar a Cristo implica que empezamos a mirar cualquier otra cosa, que finalmente eso significa descuidar la salvación. Versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Se me está descargando mi computadora. Pero todavía no. Dice el versículo. Uno para ti y otro para mí. Ese para mí y ese para ti. Muchas gracias. Dice el versículo, porque no sujetó porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Aquí el concepto de mundo venidero tiene que ver con no lo que va a pasar en Apocalipsis, no, tiene que ver con este es el mundo venidero. ¿Cuándo es el mundo venidero? Es cuando Cristo vino. De aquí para adelante es el concepto de mundo venidero. Versículo 6, pero uno ha testificado en cierto lugar, que es el hombre para que de él te acuerdes, o el hijo del hombre para que intereses en él. Verso 7. Y aquí habla de nosotros, los seres humanos. Le has hecho un poco inferior a los ángeles. Le has coronado de gloria y honor y le has puesto sobre las obras de tus manos. El autor está hablando del Salmo 8 y después lo aplica a Jesús. El Hijo asume nuestra humanidad. Y fíjate lo que dice el versículo 8. Todo lo ha sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a Él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él. Pero vemos aquel, versículo 9, aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. ¿Cómo Cristo fue hecho un poco inferior a los ángeles? Ese un poco inferior a los ángeles. ¿Cómo Cristo fue hecho? Vuelvo a preguntar, ¿cómo Cristo fue hecho un poco inferior a los ángeles? ¿Qué significa eso? Significa que, conectado con el versículo previo, el hombre es hecho inferior que los ángeles a causa de la muerte, de estar hecho de carne. Cristo fue hecho un poco inferior a los ángeles por el hecho de que se tomó forma humana y tuvo la posibilidad de morir. Esto es lo que dice toda esa expresión, un poco inferior a los ángeles. ¿Cuándo? No significa que Cristo haya sido creado, significa que el eterno Hijo de Dios en un momento pasó a ser, fue hecho un poco inferior que los ángeles. ¿Cuándo? Cuando se encarnó y se hizo humano. Esta es una expresión de encarnación, es decir, a Jesús coronado, dice el versículo, de gloria y honor. Y fíjense cómo conecta el hecho de que Él fue coronado de gloria y honor. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo fue coronado de gloria y honor? El escritor resume en pocas palabras, primero la encarnación, un poco inferior a los ángeles. Segundo, la resurrección,
coronado de gloria y de honra. Y entre medio la muerte, a causa del padecimiento de la muerte. Él fue encarnado, un poco inferior a los ángeles. Él murió y él fue coronado de gloria y honra. Resucitó y se sentó a la diestra de Dios para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Y aquí es importante entender esto, hermanos. Jesús, el eterno Hijo de Dios, voy a decir algo que va a sonar ridículo, el eterno Hijo de Dios fue hecho hombre. ¿Por qué suena ridículo? Porque si tú lo piensas, antes de haber sido hecho hombre, no era hombre. Era el eterno Hijo de Dios. Y aunque suene de perogrullo, ahí llegó a ser hijo de David. Antes no era hijo de David. Es lógico, porque antes no era hombre de carne y hueso. ¿Cuándo llega a ser hecho hombre de carne y hueso? Cuando se encarna en María. Ahora, este Hijo de Dios, otra cosa que puede resultar ridículo, ¿cuándo, a través de qué fue exaltado? A través de su sufrimiento y su muerte. El hecho de haber sufrido y muerte de cruz, esto significó su exaltación, porque su exaltación era, para que él fuera exaltado, era necesario que él muriera. Sin muerte no hay triunfo sobre la muerte. Y para vencer a la muerte tenía que morir. Ok, aquí no se celebra la muerte en sí, sino la victoria de Cristo en y sobre la muerte. Él descendió, pero descendió para ser supremo sobre todo. El Señor del mundo venidero comparte nuestra condición, y lo que más bello ocurre acá, que así como Él muere y resucita y es ascendido, nosotros morimos en Él, resucitamos en Él y ascendemos con Él. La dignidad que Él nos da es más que maravillosa, más que asombrosa. Dios restaura nuestra posición inicial de Génesis, aún más allá, cuando Adán y Eva hablaban con Dios cara a cara. Ahora Cristo viene para rescatar a lo que era suyo y restaurarlo a la presencia del Padre. Pero eso implicaba que Él descendiera, tomara forma humana, sufriera, muriera en una cruz para poder ser establecido como Rey de Reyes. Fíjate el versículo 10, porque convenía, y vamos a leer el 10, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. A ver, no entiendo esto. Nos convenía que el eterno Hijo de Dios tomara forma humana y en su condición de humano perfecto, sin pecado, muriera en la cruz. Y fíjese lo que dice el texto, particularmente hiciera perfecto. ¿Cómo Cristo llegó a ser perfecto? ¿Cómo? ¿No era perfecto? Sí, era perfecto, pero esta perfección aquí implica llegar a ser. Acuérdense, ¿cuándo Cristo llegó a ser hombre? Cuando se encarnó en María. ¿Cuándo Cristo llegó a ser perfecto, nuestro perfecto sumo sacerdote? Aquí va a empezar a hablar de nuestro Cristo como sumo sacerdote.
Dios hizo perfecto a Cristo. ¿Por medio de qué? Por medio de sus padecimientos que implicó su resurrección. Hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Jesús no solo abre el camino, Jesús recorre el camino. El camino de tus problemas, de tus dolores, de tus sufrimientos, Jesús lo recorrió antes y nos dio ejemplo de cómo enfrentar el camino que nosotros ahora estamos recorriendo. Problemas económicos, problemas de salud, problemas con la familia, problemas que te angustian más allá de lo que creías. Cristo lo recorrió antes. Y aún más, Él enfrenta la muerte y ahora se presenta después de haber resucitado ante el trono eterno y nos lleva con Él. Nos llama sus hermanos. Y aquí veamos el versículo 11 y dice, por tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamar, ¿cómo nos llama? De llamarnos hermanos. A todo esto, y aquí tenemos que tener cuidado. Nosotros somos llamados por el Señor Jesús hermanos, pero nosotros no encontramos ninguna parte que nosotros le llamemos a Jesús hermano. Jesús es nuestro Señor, pero Él nos trata como hermanos. ¿Ya? Fíjense, tú me podrías decir, entonces yo puedo llamar a Jesús hermano. Sí, pero no. Yo te diría, no, es que Él me llama hermano, pero yo seguiré llamándole Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia me llama a llamarle Señor. A todo esto está bueno el ritmo afuera. Parece ritmo africano. Sí, es una iglesia africana. Versículo 12. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Y otra vez, en versículo 13, en Él confiaré. Y otra vez, he aquí, yo y los hijos de Dios que me has dado. Entonces, su perfeccionamiento, que fue hecho perfecto, no implica que haya tenido un defecto moral, sino que terminó su misión. El Hijo encarnado completa su misión, su propósito en obediencia al morir, y como consecuencia de haber muerto sin pecado, Dios lo resucita. Y en ese acto de la resurrección, la obra se completa. En realidad se completa cuando llega a los cielos. Pero todo esto nos hace hijos para la gloria. Ok. Y aquí quiero decirte algo. Fíjate, el sufrimiento de Cristo, tu sufrimiento, no es señal de ausencia de Dios, sino una oportunidad para conformarte más a la imagen del Hijo. No importa cuál sea tu sufrimiento. Conversaba con un hermano que me decía, sabes que mi esposa no deja ver a mis hijos. Me divorcié porque las cosas no andaban bien, muy mal andaban. Y entonces hace varios años ya busco a mi hijo, tiene 3 hijos, busco a mis hijos, tiene hijos pequeños, 10, 8 y 7, pero la esposa le niega a los hijos. No porque no le ayude económicamente, él le ayuda económicamente, pero la esposa tiene pareja ya, pero no lo deja ver a los hijos, no lo deja ver a los hijos. Y él lo busca y semana tras semana la esposa inventa una razón para no ver a los hijos. Y ya en esto ha pasado un año. Él ha presentado sus temas en tribunales, en los juicios, con jueces y todo, y no. Y yo le decía,
te pareces a Dios tratando de buscar a sus hijos. Y a través de las circunstancias, yo les decía, estás aprendiendo cómo Dios anhela encontrarse con los suyos. Interesante. Las circunstancias difíciles que tú estás viviendo pueden transformar si las sometes al Señor y pueden ser vistas como oportunidades de ser conformados a la imagen de Cristo. Versículo 14. Fíjate lo que dice aquí. La derrota del tirano nos libera del temor de la muerte. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, o sea, Cristo, participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Y aquí algo impresionante. Si estábamos hablando de que Cristo es superior a los ángeles, ahora estamos hablando de que Cristo es superior a la muerte. Y superior al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Si tú tienes el enemigo que está allá arriba, tú puedes decir, es la muerte, pero hay uno mayor, Satanás. La muerte y Satanás están vencidos. Y cualquiera sea tu adversario, está vencido. La supremacía de Cristo es sobre todo. Y fíjate la solidaridad de Cristo. Misericordia de Cristo. Él toma nuestra carne para desarmar al diablo y romper el yugo del miedo. El gran tirano no es solo la muerte, sino también el temor a la muerte que esclaviza decisiones, relaciones y conciencias. Una iglesia que mira a Cristo victorioso, es una comunidad valiente. Sirve, comparte y se entrega sin la lógica del temor. Cuando Cristo es supremo en tu vida, el miedo no gobierna. ¿Cómo voy a solucionar este problema? Cualquiera sea. El de salud, enfermedad, el económico, inclusive los problemas de estar en este país. El miedo no ha de gobernar tu vida, sino que es la suprema autoridad de Cristo. Versículo 17. Por tanto, considerando todo esto, fíjese lo que dice. Por tanto, o sea, Cristo es superior a todo. Y que Cristo se hizo hombre, se encarnó, enfrentó los padecimientos, sufrió nuestros dolores, vivió como uno de nosotros y enfrentó la tortura de la cruz, enfrentó el odio, el desprecio, todas las mentiras que decían y hacían contra él. Y a pesar de eso, él fue íntegro. Él muere en la cruz, el Padre lo resucita. Considera todo esto. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y aquí aparece de nuevo, Él llega a ser. Antes llegó a ser hombre, ahora llega a ser sumo sacerdote. Después de su muerte, en su resurrección, Él aparece como sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Aquí podríamos traducir esa propiciación como perdón por los pecados del pueblo. Aquí culmina el capítulo. La supremacía de Cristo en su ministerio sacerdotal.
misericordioso y fiel. No son adjetivos decorativos. No son adjetivos como queriendo de alguna manera congraciarse con Jesús. Hermano y hermana, Cristo es fiel y misericordioso. Su carácter, su esencia, su forma de relacionarse contigo es desde su fidelidad, desde su misericordia. Y desde esa fidelidad, de esa misericordia, es el trato para contigo. Él es leal, su corazón es tierno. Él estableció una alianza entre Dios y tu persona a través de su sangre. Y esa alianza, ese pacto, ese covenant está basado en su fidelidad, en su misericordia. Cuando dice hacer propiciación, el acento está en la misericordia eficaz que cubre, limpia y reconcilia al pueblo con Dios. Porque Él padeció siendo tentado, puede socorrer a los que son tentados. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él te puede socorrer en los momentos de tentación. La supremacía de Cristo no es distancia, es cercanía poderosa. No solo reina desde lo alto, sino que te ayuda en lo cercano. En el momento de mayor necesidad, Cristo está contigo. Pues, dice el versículo 18, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Entonces, hermano, ¿en qué estás siendo probado? ¿Qué estás sufriendo? ¿Qué lo estás pasando muy, muy mal? No pierdas tu vista de Cristo, su palabra, su supremacía. Acércate con confianza, lleva tu prueba, tu tentación, tu circunstancia difícil o dolorosa o tu cansancio a aquel que es nuestro sumo sacerdote, misericordioso y fiel. Su ayuda no es teoría, su ayuda es socorro oportuno. Entonces, hermanos, pongamos atención, escucha y lee. Busca en las Escrituras. Inclusive te recomiendo que leas Hebreos 2. Esta misma predicación la puedes escuchar en YouTube o en Facebook. Y anota las verdades que más te impactan en tu vida. Y por supuesto, levanta tu voz en adoración. Canta a Cristo. Yo te recomiendo esto en términos muy reales. Imita al salmista. Si estás pasando circunstancias difíciles y dolorosas, llora durante media hora, una hora. Pon delante del Señor lo que estás pasando y después de haber llorado durante esa media hora, alaba por media hora. Y empieza solamente a dar acciones de gracia. No te quedes solo con el llanto. Termina en adoración. Y por supuesto, comparte de lo que Dios ha hecho en Cristo y en Cristo contigo. Que hay esperanza en su muerte y en su resurrección. Que tú tienes un oportuno socorro aún en los momentos de mayor necesidad. Entonces, Hebreos capítulo 2 nos sitúa en un momento decisivo de nuestras vidas, en la cual tú puedes mirar a Cristo o deslizarte y mirar las circunstancias. El Hijo, siendo un poco menor que los ángeles a causa de su condición humana y muriendo en la cruz, sin embargo fue coronado de honra y de gloria. Y ese Cristo nos lleva a la gloria. Este Cristo destruye el que tenía el poder de la muerte, libera del temor y nos socorre como nuestro sumo sacerdote fiel
y misericordioso. Por eso no descuidemos esta salvación tan grande. Volvamos al Señor Supremo, autor y pionero de nuestra salvación. Vuelvo a decir esto. Fue probado en todo. Tu sufrimiento, lo que tú estés pasando, no le llega al 1% de lo que Cristo sufrió en medio de su gente. Hermanos, tenemos tal sumo sacerdote que fue probado en todo, que sufrió en todo, que estás en el trono mismo de Dios, a la diestra de la majestad en las alturas, que puede compadecerse de nosotros y actuar en el momento de mayor necesidad. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque Cristo es el Señor. Gracias porque Él es nuestro fiel sumo sacerdote, misericordioso. Gracias porque en los momentos de mayor necesidad, Él está. Señor, que no perdamos la mirada en Él, porque si la perdemos, nos deslizamos. Y no queremos deslizarnos, Señor. Queremos estar cerca tuyo, cerca de Él, mirándolo a Él, la grandeza de Él, su misericordia, su fidelidad. Señor, que tú traigas consuelo y ánimo, fortaleza, sanidad y restauración, aún en enfermedades que nosotros ni siquiera sabemos que están en nuestros cuerpos. Señor, restaura y sana en todo el sentido de la palabra. Y a pesar de todo, a pesar de las circunstancias de este país, trae prosperidad a nuestras vidas, tanto en salud física como en aspecto económico. Bendícenos, Señor, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén.